Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a seguir reaccionando al comeback de The World A de IT. Como sabéis, están subiendo pues subunidades y justo ahora mismo, esta tarde, ha salido el MV de Youth, que es la subunidad de Juno y de... Sabía yo que esto iba a pasar. Mi perro salió huyendo. Bobby dijo, yo no soy partícipe de esta cosa. Sigue siendo su favorito, no te preocupes. Si este es el primer video que veis de nosotras, ¡hola! Hemos reaccionado a muchos videos de ATEEZ y a muchos videos de otros grupos de K-pop. Así que si queréis ir a verlos por el canal, genial. Y si queréis suscribiros, pues os llegarán notificaciones de nuestros próximos videos, que tenemos muchos. Y lo agradecemos mucho. Yes, we do. También tenemos redes sociales. Nada, ya hemos visto los otros MVs que han sacado de World A, también podéis ir a chequearlos. Y es que no hay más que decir, solo hay que verlos. Disfrutar. Y a ver qué sucede, que ya vimos que había cosas que se veían que eran canónicas, un poco retomando referencias del lore de cosas. De otras Así cosas. que tengo muchas ganas de ver esto, porque a estas señoras parecía que les habían pegado. Y tenemos dudas pendientes. Tenemos dudas pendientes, a ver pendientes. si retoma Yes. cosas. Si queréis referencia, ir a ver nuestro video de Diary Films. Yes, please. Así que, ¿are you ready? Yes. Ok, pues vamos a ver el MV de Youth. Ya, ok. Que tenemos lyrics, así que los vamos a leer en el momento. Vamos a intentarlo. Ok. Qué romántico. Ay, me recuerda el video de The Rose. ¡Ah, es verdad! ¿No? Sí. Ay, mira lo que mono que es. Nos van matching. No. Se estaba mirando a sí mismo, había alguien fuera de la ventana. No, nothing, baby. Yes, let's have a drink. ¿Quién es esa persona? Creo que es él. Pero no es. El opuesto al hombre de blanco. El hombre de negro. Me encanta cómo ha vestido yo, ¿no? Ese pink. Me queda muy bien. Ay, no, no. Este es el sí, este Films es el... del... Dios, qué frío, ¿has visto cómo les ha elevado? ¡El coche del accidente de su hermano! ¡Ah! ¿Pero qué es esto, No Almendra? sé. ¿No te recuerda un poco a lo que Uh. vimos en los... Mama? En donde encontró la caja con los Chili Peppers. En el intro. Es verdad. ¿Quiénes ¿Qué son le estos pasa a hombres de él? blanco? Me encanta esto. Me encanta. ¿Ves? Es como... Dios, es que es como el de I don't know the Films. answer. I don't... Babies. Me encanta cómo ha peinado a mí. Me encantan los lyrics. Bueno, a mí iba a decir, son súper tristes. Son súper tristes, son nice. Yes. Wow, mira este efecto como mola. Sí. Buah, es que es increíble la ¿No producción. te parece como que si con el cromer rotos se hubiera parado el tiempo? Por eso todo está flotando, porque el tiempo no está pasando. Y los Diary Films sucede antes de los primeros viajes, o sea que es un poco ese tiempo. Uno... La cosa es muy bonita también. Me gusta bien Mulet, es que... ¿Pero por qué? Porque estáis haciendo estas cosas y estáis siendo unos cerdos. Oh, señor, se está muriendo. Oh. Ay, baby, no puedo verlo sufrir, Almendra. No, está en llamas. Wow. Tumulto y ATEEZ. ¿Quién va? Ay, mira, ¿por qué? Oh, babies. ¿Eso no te recuerda como a Fireworks? La imagen del árbol quemándose.
Es que no podéis ser así, lo siento. Ahí lo tengo. Wow. I loved it. Oh, Youth es una de mis canciones, es como mi vibe. esto sí, es lo Es que te mi iba a vibe. decir. Y no es porque Mingy sea mi bias, pero es que es mi vibe. No, la canción es totalmente tu Em. estilo. Tengo una relación amor-odio con esto de nos dan referencias, pero no tienen nada que ver, pero están ahí las imágenes y las cosas. Pero me gusta eso, que sea una cosa aparte, pero que conviva dentro del mismo universo y que nos siga llamando a estas cosas. Me gusta mucho lo de las subunits, es decir, me gusta poder verlos expresarse individualmente y que les brille un poco más. Por ejemplo, porque Juno, yo sé que es uno de los bailarines principales, pero como no los he visto performear y solo he visto los videoclips, no lo he visto brillar, y en este lo puedo ver brillar en eso. Como que lo veo que él está como que in the groove, pero lo veo brillar en su rol. Sí, porque es que en lo que es el lore, la trama, los roles que tiene Juno no tiene como una cosa muy identitaria, porque justo estaba pensando qué le pasa a Juno en el Diary film, aparte de lo del hermano, pero... O sea, no es que no sea importante, pero que no tiene nada, porque Mingy sí que tiene pues esta representación, ¿no? Que se ha vuelto a repetir aquí, lo de que se aísla con la música, tiene esta cosa de que se está observando a sí mismo todo lo de los reflejos y, como tú dices, esta persona de negro que luego se multiplica en más. Es como si él se estuviese enfrentando a sí mismo, ¿no? Como tienes este conflicto interno que se ve representado externamente y que aparentemente solo él ve, porque en ningún momento Juno ha interactuado con esta gente. Y también me gusta que en la parte que están ellos dos bailando en este como viejo Mingy está vestido de colores muy oscuros y Juno está vestido, y es como que ese contraste, ¿no? Que es un contraste que se ve reflejado en muchas partes del propio video. Las referencias es decir, creo que ese es el que puede que constantemente más referencias al Diary Films tenga, especialmente por esta habitación del music room, que es literal lo que vimos en claro, y es que se ve todo, es que es la historia de Juno, porque es que el hermano tiene un accidente, no sé si se muere o no voy a decir yo aquí cosas que no sé, pero él deja la música en base a esto, o sea, todos tienen una disrupción en el Diary Films y la de Juno es esta. Claro, creo que ese es el que claramente es un reflejo de eso, porque vemos la habitación esta y a Mingy después de la pelea. A lo mejor, escúchame, esto todavía no ha salido, pero es que te iba a decir, ya es que en el vídeo de Jungkook como es como una chica y si se han peleado por una paga. How dare you, Mingy. Es decir, para que no lo sepas de coña. Obviamente. This is the Lululand. Sí, this is the Lululand. Este es mi safe space en el cual mis delulus son mis trululus. Aquí todos los delules son bienvenidos, don't worry. Este es el lugar de la delulación. Pero sí, o sea, podría ser, o sea, tengo unas ganas de que salga el envy de Jungkook para corroborar esta teoría que llevamos ya mucho tiempo arrastrando esto. Me gusta mucho las lyrics, puse atención a las lyrics, que para mí es algo poco común. Y me gusta esta referencia, es decir, lo que más me resaltó es como el struggle de sentirse adulto. Y como que ¿qué has hecho mal o qué has hecho bien? Y esta como pelea. Yo creo que todos tenemos esta fantasía de qué es ser un adulto, y cuando llegamos a ese momento es como a mí nadie me ha preparado para eso. Totalmente. ¿Qué es esto? Y son cosas que, o sea, se han referenciado antes en las canciones de Dizzy, Miras Thanks y todas estas cosas que como igual cuestionándose un poco la mirada externa que te juzga constantemente. Lo que pasa es que esta es un poco más, yo la veo como introspección, de más allá de que me hayan criticado, me han dicho lo que sea, yo cómo me siento. Sí, es una conversación que está teniendo con sí mismo. Es decir, parece como si estuviéramos viendo dentro de su mente de esta conversación que está teniendo y cuestionándose las decisiones que ha tomado y cómo ha llegado a este punto y qué hacer. Amo cuando están teniendo así una conversación consigo mismo, una cosa muy profunda, muy tal, que estén siendo unas marranas, o sea, es algo que a mí me apasiona. Me encanta. No sé si es el vibe, pero encaja muy bien, o sea,
muy chuli. Y que eso, que tengo ganas de ver esto en concierto y que hagan las subunits y que nos podamos fijar bien en los bailes. Claro. Porque... También es un tipo de canción y música pensado para el baile que tiene. Sí. Porque si estamos diciendo es una subunit en la que uno de los dos, una de sus fuerzas es el bailarín, vas a tener una canción que se preste a eso. Me encanta cómo están vestidos. Porque están representando, porque creo que están representando... Esto es de adultez. Yes. Esto es como ellos ven a los adultos, aparentemente. O como quieren que los adultos. Claro. O sea, los adultos quieren que ellos. Y sean. Lo otro es como... creo que esos son ellos. Y esto me parece es como un poco como su niñez, su inocencia. Que cada uno tiene como que distintos recuerdos de ellos. O distinta expresión de lo que fue su juventud. Como que para uno fue un poco más bright. Y el otro fue un poco más oscuro. Pero es como que... Me gusta cómo están estilizados. Sí. I like it. Van a hacer los 4 MVs de las 4 subunidades. Sí. Pero en The World Day Preview también estaba... Es como Dreamy Day. Dreamy Day. Que es el que salía literalmente... El principio del Day. Como no saquen ese MV y cierren el Diary Film, almendra yo vi a KQ Entertainment y les digo, discúlpenme, pero esto hay que verlo. O sea, Who do you think you are? Oh my god, pues nada, tendremos que esperar la semana que viene a que salga el MV de Jungkook y a partir de ahí a ver qué sucede. Pero bueno, podéis ir al canal a ver el resto de nuestras reacciones a ATEEZ, dejarnos vuestras teorías, comentarios, cosas, compartir vuestra derulación, que nos encanta verla. Y nada, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Bye.